Hola, bienvenidos. Hoy les comparto la elaboración de pulseras trenzadas con cintas. Son muy fácil y sencillo de hacer. Además, solo necesitamos cintas. Puedes usar uno o dos colores de tu preferencia. En estas pulseras utilicé cintas delgadas de 6 y 3 milímetros. Para la explicación voy a usar dos cintas blanco y negro. Estas son de 6 milímetros de ancho con una longitud de 70 centímetros cada una. Vamos a tomar ambas cintas y con una cinta métrica o una regla vamos a medir hasta 10 centímetros. Y doblamos de esta manera. Luego atravesamos la cinta negra sobre la blanca y dejamos un espacio de 2 centímetros. Formamos una abertura en la parte superior de la cinta. El lado corto de la cinta negra lo envolvemos una sola vez alrededor de la cinta blanca. Presionamos con el dedo el envolvimiento de la cinta negra. Tomamos la parte larga de la cinta de dicho color, doblamos al inicio una pequeña porción y la introducimos en la abertura de la cinta blanca. Luego alamos la cinta blanca para que quede ajustada. Ahora hacemos lo mismo con la cinta blanca. Siempre usaremos los extremos largos de las cintas para el trenzado. Doblamos un poco, no importa si queda estrecha, ya que podemos reducir el tamaño. La introducimos en la cinta negra, deslizamos la cinta y apretamos con cuidado que no quede arrugada. Nuevamente doblamos la cinta negra de igual forma y la pasamos a través de la otra cinta. Ahora doblamos la cinta blanca y cruzamos en la cinta negra. Repetimos estos pasos sucesivamente hasta trenzar 10 u 11 centímetros. Finalizando con el tejido, medimos nuevamente. Hay casi 11 centímetros. Ahora esta parte la dejamos así y vamos a deslizarla completamente. De esta forma la pulsera no va a descomponerse. Lo siguiente que haremos es un nudo corredizo para cerrar la pulsera. Vamos a tomar la medida de nuestra mano y a partir de ese punto haremos el nudo. Doblamos los extremos izquierdo y derecho. En esta posición usamos ambas cintas que están hacia la derecha y enrollamos dando una vuelta encima de las otras cintas que nos quede un círculo. Las puntas las pasamos hacia la izquierda
e introducimos en el círculo y que quede en el lado derecho. Forzamos un poco. Vamos a realizar lo mismo con los siguientes extremos. Que el nudo quede al lado del otro. Le damos una vuelta a ambas cintas, insertamos las puntas en el círculo. De esta manera podemos abrir y cerrar la pulsera y atarla con facilidad en la muñeca. Posteriormente cortamos las puntas que quede aproximadamente 2 centímetros. Y por último, con un encendedor sellamos las puntas. Ya finalizamos, espero que les haya gustado este tipo de pulsera. Pueden suscribirse y si tienen alguna duda también pueden dejar un comentario. Nos vemos en un próximo tutorial.